Hay una cosa que la gente que se aproxima al boxeo no termina de entender y que a ver si tú que estás dentro nos lo consigues explicar de alguna forma, ¿vale? Si tú piensas en cualquier deporte, el fútbol tiene la FIFA. La FIFA manda todo. En el boxeo tienes la WBA, la World Boxing Association a la que tú perteneces, la WBC, World Boxing Council, la International Boxing Federation, tiene todas las categorías. En cada categoría tiene varios campeones del mundo. ¿Cómo funciona a nivel de organismos el boxeo internacional? Ya nos empezamos a meter en materia muy rápido. Sí, tenemos 4 grandes organizaciones de boxeo. Y bueno, ahora se están sumando nuevos actores, ¿no? Al boxeo y con peso. Todas las organizaciones son, en mayor o menor medida, hijos de la Asociación Mundial de Boxeo, de la WBA. Son separaciones internas que existieron. Las últimas a finales de los 80, donde nacen la WBO y la IBF. El boxeo, para mí, siempre ha sido anárquico. O sea, tenemos que ir al origen del boxeo y por eso yo creo que hoy, a pesar de los retos, ¿no?, que se ven y de nuevos actores que ingresan al boxeo, siento que el boxeo desde su origen fue anárquico. ¿A qué me refiero? Antes del año 1921, la prensa elegía quién era el mejor boxeador, la prensa hacía los rankings, y cuando nace un organismo, un ente rector, quizás en aquel momento las personas pensaron que, bueno, que el boxeo tenía un ente rector y que ese ente rector iba a decidir quién era el campeón. Pero más adelante nace la WBC, luego nace la WBO y luego nace la IBF. Es decir, volvimos desde mi punto de vista al origen del boxeo. Todos tenemos dentro de nuestras organizaciones similares reglas, varían, por ejemplo, por lo menos en cuanto a peleas, ¿no? Varían muy pocas reglas. En cuanto a la Asociación Mundial de Boxeo, mantenemos la regla de las 3 caídas, hablando propiamente del boxeo, y luego nuestras reglas para sancionar un combate o no sancionarlo también son similares. Ahora, son 4 campeones mundiales que pueden existir al mismo tiempo. Es verdad que luego, me imagino que irás hacia allá, hay interinos, hay otros tipos de campeones que también los hablaremos, y estos campeones pueden unificar entre ellos. Para mí esto genera realmente, es verdad, desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista del aficionado, puede ser difícil de entender o es difícil de entender. Pero también creo que hace que el deporte a su vez sea más democrático. Porque tú en el fútbol, es cierto, sí, la FIFA es un solo ente rector y para ser campeón mundial en cuanto a selecciones, pues tú eres campeón mundial si ganas el campeonato de la FIFA. Pero para hacer tu trabajo, porque al final del día el futbolista, el entrenador, el fisio, todos son trabajadores. Para hacer tu trabajo puedes estar en la Liga Española, en la Liga Inglesa, en la Liga Italiana, en la Liga Alemana, si hablamos de las 4 grandes ligas. Y luego, evidentemente, en las diferentes ligas que hay en todo el mundo. El boxeo, tú tienes 4 caminos nada más para ser campeón del mundo, si nos quedamos con los 4 organismos más grandes. Entonces también esto es un trabajo. Tiene forma de hacerlo. Pero ¿cómo conviven? Porque ahí ahí esa anarquía del boxeo hace que, yo creo que un poco de barrera a que mucha gente se aproxime al deporte y entienda a nivel, no que se aproxime al deporte a nivel de deporte, sino a nivel de producto audiovisual de consumo, en el que tú entiendes, o sea, tú ves la liga, una liga de fútbol, por ejemplo, y entiendes perfectamente que hay 22 equipos, que de esos 22 equipos el que gana al final de año, el que gana más partidos, es el campeón. En el boxeo ese orden no existe, ¿no? Porque el propio deporte en sí es anárquico. Entonces tienes los organismos mundiales, las federaciones nacionales, y el ecosistema no tiene un camino claro para llegar, para que un boxeador, para que el aficionado entienda sobre todo quiénes son los boxeadores y qué oposición ocupan en el ranking. Entonces, ¿cómo se ordena un poco todo eso? Sí, si vamos a empezar, por ejemplo, deberían empezar muchos que no necesariamente a través del boxeo amateur. El boxeo amateur lo rige otra organización que no, entre comillas, no tenía nada que ver con boxeo profesional. La IVA, que quizás no muchos que estén en el podcast saben qué pasó con ella, era la organización que regía el boxeo olímpico, pero el Comité Olímpico Internacional la saca
de todo el sistema y llegó la World Boxing. Pero digamos que antes el sistema en muchos países, por lo menos en Venezuela, tú pasabas por el sistema olímpico, llegases o no a los juegos y luego ibas al profesional. Solía ser natural que tu base fuese el boxeo amateur y saltaras al boxeo profesional. En el boxeo profesional entran en juego los promotores. Estos promotores, managers, van trabajando este boxeador muchas veces a nivel local y luego a nivel internacional para ir ascendiendo en los rankings. Entonces iban a empezar haciendo peleas como debutante, donde evidentemente tu bagaje amateur puede pesar, ahora pesa mucho más, pienso yo, que lo que podía pesar antes. Casos como Lomachenko, que más rápido llegaron a pelear un título mundial porque fue doble campeón olímpico. Entonces, tú empiezas como promotor a hacerle a tu boxeador pequeñas peleas. 4 asaltos, 6 asaltos, 8 asaltos, 10 asaltos, hasta llegar al título del mundo en función a sus resultados. Estos resultados, ellos pueden empezar a hacer títulos regionales. Estos títulos regionales podríamos llamarlos como una Copa del Rey o este tipo de analogías. Vas haciendo esto y esa organización, por decirlo así, te va conociendo. ¿Cómo te conoce la organización? Bueno, porque tú bien tocas la puerta y pides un título y las personas que estamos allí, pues leemos ese correo, vemos ese perfil, manejamos entre nosotros si este puede pelear, o perteneces ya a una promotora medianamente grande que ya tiene los contactos, que te pueda ayudar, pues como todo, como quizás un manager en fútbol que pueda ayudarte a que tú vayas ascendiendo dentro de una organización futbolística o dentro de cualquier organización deportiva, es lo mismo. Tú vas ascendiendo y en función a las defensas de ese título, al nivel y el calibre de tu oposición que hayas enfrentado, vas subiendo en ese ranking hasta que o bien tienes la oportunidad de estar en los primeros 15 del ranking, ¿no? De las diferentes divisiones de peso que tienes. Puede pasar que un campeón que tiene una defensa opcional, es decir, que puede decidir entre esos 15 boxeadores con quién pelear, porque son los 15 mejores para la organización, y dice, yo voy a pelear con él. Esta persona puede ganar ese título o puede pasar que te conviertas en el retador mandatorio, es decir, que nosotros, en función a ver cómo este boxeador ha evolucionado, le digamos al campeón, hey, ahora te toca pelear con este, que es el mejor para nosotros de esta división, y tienes que darle la oportunidad a esta persona. Digamos que es un poco como puede funcionar. Evidentemente entran luego las televisoras, entran luego muchos actores. Pero digamos esta sería la forma ideal, ¿no? Sin hablar de los otros factores que pueden intervenir. Entonces, bueno, en todo este ecosistema de promotores, los organismos, ¿cómo funcionan los puntos del ranking? O sea, yo entro, empiezo a hacer peleas, tal. El ranking es parecido, para que lo entienda la gente, es como el ATP de tenis, que tú ganas torneos, te dan puntos, tal, no sé qué. ¿Cómo es un poco? O sea, que me gustaría destripar un poco cómo es ese ranking, cómo empieza a estar rankeado, cómo... O sea, yo he entendido la parte que has dicho, oye, pues el promotor o el boxeador no se registra, digamos, dentro de la WBA, le dice a la WBA, oye, estoy aquí, existo, he hecho estos combates, me gustaría hacer un torneo, pero luego ya después, ¿cómo se va decidiendo quién sube en el ranking, quién baja? A ver, el ranking es un gran punto de debate dentro de las organizaciones, dentro de los aficionados. De hecho, creo que es una de las partes que más me he dedicado a ver y a estudiar, y he hecho trabajo sobre el ranking, ¿no? Que, bueno, estamos en estudios, estamos viendo. ¿Qué sucede con los rankings? Sí hay un sistema de ranking, sí existe un sistema de ranking que creo que actualmente no se está usando al 100%. Este sistema de ranking, este primer sistema de ranking, lo hace Gilberto Mendoza Padre. Si no estoy mal, este sistema es hacia finales de los años 70, porque él es presidente del año 82, y gracias a este trabajo llega a ser presidente. Bob Arum, uno de los grandes promotores del boxeo, elogió el trabajo de ranking. ¿Por qué? Porque antes el ranking era mucho más subjetivo de lo que todavía es hoy, porque sigue siendo muy subjetivo los rankings de boxeo. El boxeo es un deporte subjetivo. Muy subjetivo. Muy subjetivo. Totalmente. Muy subjetivo. Y creo que ahí también está la belleza un poco, ¿no? Exacto, es su gran bendición y también... y la gran... Sí, su gran peso, ¿no? Sí. O esa gran debilidad. Su gran maldición y bendición al mismo tiempo. Correcto. De un lado dice, nunca se sabe quién gana, por qué, no sé cuánto, pero tiene esa parte romántica
Totalmente. Y sobre todo en un mundo que estamos viendo ahora de datos, inteligencia artificial, tal, no sé cuánto, en que cada vez todo está más medido, de repente entra en un universo en el que no todo es blanco o es negro. Hay El una boxeo escala es de más grises. analógico. Exacto. Es más analógico, ¿no? Digamos, es más difícil de predecir. De hecho, he visto hay un montón de proyectos nuevos de promotoras que están intentando salir con sistemas de puntuación de inteligencia artificial que te miden los puntos. Tal, los no sé jueces cuánto, artificiales los jueces ahorita. artificiales y tal, pero no, queda siempre esa cosa del ranking. Y tiene mucho que ver con lo subjetivo que es. ¿Qué pasa? El sistema de boxeo que queda Gilberto Mendoza, que es el que rige todavía al día de hoy el boxeo, sí hay puntos, sí hay calibre, sí ves, por ejemplo, si el número 1 del ranking pelea con el número 5 y pierde, baja tantas posiciones, si gana un título regional puede ascender a tantas posiciones, si pelea con uno que no está rankeado, debe salir del ranking, si pelea con otro campeón mundial, o sea, todo eso existe. Pero creo que la industria y la realidad de la industria de hoy ha hecho que los rankings vuelvan a ser mucho más objetivos, como eran antes, a usar este sistema. Yo pienso, sobre todo en el sistema de ranking, que hay muchas cosas que se pueden hacer, que las hemos estudiado, que la matemática puede entrar a jugar a favor y a medir muchísimas cosas que hoy no medimos, porque la matemática lo hace desde el principio de los tiempos, y creo que se pueden hacer. Y creo que hay formas de poder intentar que el fanático pueda digerir mejor estos rankings. Creo que siempre va a ser difícil y creo que siempre va a ser, no van a poder entenderlo al 100% por lo mismo que hemos hablado. El boxeo es muy subjetivo. Lo que para ti quizás es mejor, para mí quizás no lo es tanto. Si tú consigues las maneras de medir todos esos puntos o todas esas posiciones y darles quizás un valor numérico, hay formas para poder llegar a tener un ranking más entendible, pero no exento de debate.